que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Esto fue literalmente un latrocinio, un robo. El retiro abrupto de los plazos fijos en el mercado financiero hacía colapsar el sistema financiero, los bancos. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Por lo tanto, el Corralito intentó amortiguar esa situación, obviamente sin éxito. El gobierno ya estaba herido de muerte. Fue un manotazo de ahogado donde el gobierno, para no caerse, se agarra del bolsillo de la gente. El anuncio del Corralito lo recuerdo como un episodio necesario frente a una corrida de carácter bancario y de retiro de depósitos y la necesidad de preservar los recursos en los bancos con el objeto de que los ahorristas pudieran recuperarlos. Si usted es un trabajador que está, por ejemplo, en una casa prestando servicios, pero le pagan en efectivo y en negro, es decir, no tiene ninguna protección, tiene que pedirle a su empleador que le abra una caja de ahorro. El problema más serio del Corralito es que había un 40% de la población que trabajaba en el mercado negro, que al no poder operar con dinero en efectivo se encontraba de golpe excluida de, digamos, de las funciones económicas. Eso fue lo que produjo esa violenta crisis. Para la gente significó, lo que la vivió sobre todo la clase media, fue como que había perdido el control de su dinero, que había perdido el control, y eso es lo que la gente percibió. La gente salió indignada y vallaron los bancos para que nadie pudiera entrar a retirar sus depósitos. La City era un mundo de gente que gritaba, lloraba, insultaba. El 14 de diciembre comienzan los saqueos. Yo recuerdo el comienzo de los saqueos ya como el principio del fin. Hubo algunos sectores que puede decirse que fueron organizados, sobre todo en algunos lugares del Gran Buenos Aires, para producir algunos desmanes que transmitieran la imagen del absoluto desgobierno, de la anarquía y la necesidad de interrumpir el proceso constitucional. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Era el caos social, era la pelea de todos contra todos, y más allá de que uno pudiera decir, bueno, a ver, en algunos casos están estimulados, operadores políticos, etcétera, para que esto se pudiera producir había un contexto político de debilidad. Esta era una conspiración en marcha, inspirada por Duhalde y Rucau desde la provincia de Buenos Aires. La Rúa piensa que eso formaba parte de un complot. Yo no estoy segura, pero estoy segura sí de que tampoco hubo ninguna intención de pararlo en el Gran Buenos Aires, cuando el peronismo en su oposición es muy duro. Si hubiera sabido que estos irresponsables promoverían la violencia y ocasionaron las tragedias que se vivieron esos días, desatando Rucau en la provincia de Buenos Aires con sus intendentes, el asalto a supermercados en la provincia de Santa Fe, episodios que ocasionaron la muerte de personas, que culminaron un juicio que afectó hasta el gobernador Reutemann, incendios en la provincia de Entre Ríos, hubiera renunciado antes. Fueron inducidos por el peronismo de la provincia de Buenos Aires. O sea, la gente de por sí no es de ir a los supermercados y llevarse las cosas. Si no hubiera sido inducido, no hubiéramos tenido saqueo, lo que no significa que no hubiera existido caos, ¿no? Creo que estuvimos al borde de una guerra civil, por lo menos de una fractura muy fuerte. Los comienzos de los saqueos fueron muy televisados. Marcó un antes y un después en cuanto a la televisación de los conflictos sociales. Todos tuvimos miedo, porque era una dialéctica entre un pueblo que se sublevaba y un gobierno impotente de conducirse siquiera a sí mismo. Era un país que se le iba de las manos a todos. Uno analizaba en términos políticos y decía, a ver, lo que quedaba es definir
estaba el final, si más cerca, más lejos. El 19 de diciembre, en medio de una ola de saqueos a comercios de todo el país, De la Rúa decreta el estado de sitio. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Mientras Cavallo renuncia a su cargo, una gran manifestación desafía la medida de emergencia del gobierno. Cuando De la Rúa anuncia que va a hablar para toda la Argentina, la gente esperaba que dijera: lo echo a Cavallo y damos un golpe de timón. Cuando el presidente de la Rúa, a instancias del gobernador Reutemann y del gobernador Ruskauf, decidió el estado de sitio, la gente se enojó y eso promovió una movilización el 19 de la noche muy importante en la Plaza de Mayo. Yo estaba acá en mi casa, escuché las cacerolas, llamé a mi hija que vivía a 30 cuadras y todo el país estalló en cacerolas. Había grupos organizados que intentaban por todos los medios hacerle pagar el máximo costo de político a un gobierno que ya estaba moribundo, pero también muchísima gente espontánea que veía que había un final de ciclo y que se manifestaba de esa manera. Algunos le dan a esto una visión conspirativa. Los que entendemos la historia fue la reacción a algo que no se soportaba más. Me parece que había una movilización bastante espontánea, es decir, poco manipulada, poco ligada. Inclusive veíamos una interacción entre la televisión y la gente. Fue una marcha muy espontánea, es decir, no organizada, la gente saliendo con cacerolas. Era la reacción popular frente a un gobierno que ya no lo quería, la gente ni lo defendía porque había hecho todo mal. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Todo era espontáneo, porque la verdad es que la gente que estaba con las cacerolas frente a la Plaza de Mayo no eran mandados por punteros políticos de Gran Buenos Aires, eran mucha gente de clase media. 12 menos cuarto, 11 y media, me fui de la Casa Rosada y era cuando mayor cantidad de gente había en la plaza. Y la gente se manifestó en contra del gobierno, en contra de la decisión del corralito, etcétera, pero bien. Pocas cosas han sido tan espontáneas como las cacerolas en Argentina. La cacerola era el pedido de que alguien gobierne. De la Rúa y Chacho ya habían demostrado que no lo podían hacer. Las manifestaciones en todo el país aumentan y la cifra de muertos se eleva a 16. El 20 de diciembre, en medio de fuertes protestas, el presidente de la Rúa invita a la oposición peronista a conformar un gobierno de unidad nacional, pero el peronismo rechaza esta propuesta. Fernando de la Rúa envía su renuncia al Congreso. Se terminaba así el gobierno de la Alianza. Para mí, ya De la Rúa había perdido todo poder un tiempo antes. De la Rúa estaba terminado antes que renunciara. La renuncia de la Rúa fue un hecho más del mismo paisaje, del paisaje de desastre. De la Rúa termina tomando la decisión de la renuncia cuando sube el ascensor y sube con Rodríguez Llavarini, con Lombardi, con su gente de confianza. Y Rodríguez Llavarini dice: bueno, Fernando, si la cosa no da, fíjate lo que podés hacer. Asumo como un deber patriótico renunciar. Llamo a la unidad, pero me contestan del justicialismo que tenga un gesto. Es fácil interpretar el significado. Yo creo que De la Rúa llegó un momento que asumió con realismo que no tenía solución para la crisis político-económica, ¿no es cierto?, que se había generado. Creo que quizás el gran error de la Rúa es no haber asumido que sin el peronismo no se podía gobernar. Si él permanecía en el poder, los enfrentamientos iban a ser más violentos y se iban a cobrar más vidas y no iba a poder enderezar ya la situación porque carecía de poder político. Yo asumo la renuncia como un renunciamiento, al ver que se había instalado la violencia para asegurar la continuidad institucional del país, para que se resuelvan los problemas financieros. La renuncia fue simplemente el reconocimiento de una situación, no fue otra cosa. Yo creo que fue una tragedia para la sociedad argentina que un presidente electo por alrededor del 50% tuviera que renunciar al mandato popular que se le había conferido.
Un presidente elegido por 11 millones de argentinos que tiene que tomar la decisión de renunciar a su gobierno, es un episodio triste. Cuando renuncia de la Rúa, solo acepta y asume que él nunca tendría que haber sido presidente. Unos y otros han hablado con Duhalde, que les dijo que no había síntesis ni solución. Es la perversa concepción de que la mínima crisis que se produzca en el Estado debe tumbar la democracia y provocar el reemplazo del gobierno que ejerce legítimamente sus funciones. En 2001-2002 fue la crisis económica y social más grave de la historia argentina y la crisis política más grave desde el restablecimiento de la democracia. El gobierno de Fernando de la Rúa fue un verdadero desastre, un desatino. Fue un gobierno conservador que profundizó el modelo impuesto en la Argentina por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fue la tormenta perfecta, el 2001, entre la ineptitud de la Rúa y las recetas equivocadas de Cavallo. Y eso produjo los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre, que recordemos terminaron con 39 muertes. No hay otro caso en la Argentina de un presidente constitucional elegido democráticamente que en 2 años haya dejado cerca de 40 muertos por las balas de la represión. El gobierno de la Rúa fue el sacrificio de la esperanza de millones de argentinos. Le tocó gobernar en una época extremadamente difícil, que probablemente la sociedad, la coalición de gobierno que lo acompañó y él mismo no percibieron en la campaña electoral cuán difícil iba a ser el proceso. Criticar es fácil y muchas veces las críticas son lógicas, coherentes y verdaderas. Que la ética es importante, pero que lo que es imprescindible es la capacidad de gobernar. Y estos dos señores que tenían crítica y tenían ética no eran capaces de conducir ni un jardín de infantes. Qué desperdicio fue que el FREPASO no hubiera podido seguir y que la alianza no hubiera tenido éxito. Si el peronismo tenía mayoría en el Senado, primera fuerza en diputados, mayoría de gobernadores, los intendentes de Gran Buenos Aires, el sindicalismo, y no se le daba ni siquiera una subsecretaría, era muy difícil que eso pudiese funcionar. Siento una gran frustración política por haber formado parte de un esquema de gobierno que la verdad es que le dio a la gente lo contrario de lo que había prometido, lo que la gente esperaba. Cargo estos dolores también, además de la memoria histórica de sentir que aquellos días fueron dramáticos.